nuevamente en esta ocasión para platicar un poquito acerca de las alteraciones del fósforo, en particular en esta ocasión de la hipofosfatemia. Pues muchas veces nosotros no consideramos las alteraciones del fósforo dentro de la valoración del paciente crítico. Entonces es importante que sepamos cuáles son las áreas, cuáles son los sistemas que nos puede afectar, para que cuando se nos presente la complicación tengamos la capacidad de sospechar en que el fósforo es el agente causal. Hay que recordar que el fósforo influye en el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, influye también en la fosforilación oxidativa, en la glucólisis, en muchísimos procesos. No podemos dejar también de lado que es una parte importante también en la formación del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, el hecho de que forme una parte importante en todos estos ciclos y procesos metabólicos, pues nos puede condicionar alteraciones clínicas de bastante gravedad si no corregimos sus niveles. Entonces, hay que recordar que el fósforo que nos reportan los estudios de laboratorio, el fósforo que nos miden las máquinas, es el fósforo inorgánico. ¿Por dónde podemos perder el fósforo? Pues principalmente son tres los mecanismos. El primero de ellos es por vía renal, el segundo de ellos por una disminución de la absorción intestinal, y el tercero de ellos es por un aumento de la captación intracelular de fósforo. Entonces, al momento de que nosotros queramos corregir una hipofosfatemia, hay que pensar en cómo la vamos a corregir, pero también muy importante pensar cuál es la causa de la caída del fósforo, y hay que considerar estas tres para que podamos intervenir de manera efectiva en darle solución a ese problema. Dentro de la clínica, el fósforo tiene todo un abanico de manifestaciones. Puede tener manifestaciones a nivel neurológico, a nivel hematológico, a nivel hemodinámico, a nivel respiratorio. Son muy amplias estas disfunciones que puede presentar, pero en particular tenemos que tener presente la alteración que nos puede dar en el gasto cardíaco. Esto por condicionarnos disfunción cardíaca, un trastorno en la formación de ATP, que es el sustrato principal junto con otros elementos para la contracción del corazón. También podemos tener problemas para la oxigenación de los tejidos. ¿Por qué? Porque al disminuir el contenido, la concentración de 2,3-difosfoglicerato, la curva de disociación de nuestra hemoglobina se va a desviar hacia la izquierda. Esto quiere decir que esa hemoglobina no va a tener la capacidad, no va a soltar el oxígeno de manera adecuada a los tejidos. Entonces también es una consideración que tenemos que tener. Y la otra es anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque al momento de trastornarse la glucólisis, es muy probable que este eritrocito no tenga la capacidad adecuada de deformarse, de pasar a través de los capilares, y ocurre entonces así una anemia hemolítica. Entonces, estas son consideraciones bien importantes que debemos de tener al momento de valorar un paciente con trastornos del fósforo. Pues hablando un poquito ahora de lo que es la regulación de los niveles de fósforo, en este esquema que tenemos aquí, ahí describe claramente cómo de tener un fósforo normal a encontrarnos posteriormente con una caída en los niveles de fósforo sérico, lo primero que va a ocurrir es un aumento en la síntesis renal del metabolito activo de la vitamina D. Esta es la 1,25 dihidroxivitamina D. Eso va a condicionar que aumente la absorción intestinal de fosfatos y calcio para compensar esta caída, y nos va a condicionar también una disminución de los niveles de hormona tiroidea para favorecer la reabsorción renal de fósforo. Entonces, este es el mecanismo que se va a activar para que podamos compensar esa pérdida de fosfatos. Entonces, a manera de resumen, ¿quién va a intervenir en la regulación de los niveles de fósforo? Pues van a ser dos. En primer lugar, el metabolito activo de la vitamina D, y en segundo lugar, la hormona paratiroidea. Estos van a influir directamente sobre el hueso, favoreciendo la movilización de fósforo de ahí, sobre el intestino, aumentando la absorción intestinal de fósforo, y sobre el riñón, disminuyendo su excreción.
En cuanto a los niveles séricos ideales, es muy variable de acuerdo al grupo etario, con muchos valores en la bioquímica del paciente pediátrico. Pero bueno, aquí les dejo esta tabla de Velázquez Jones en recién nacidos de 3.5 a 8.7, en lactantes de 4.8 a 7.4 miligramos sobre decilitro, preescolares de 4.5 a 5.8, escolares de 3.5 a 4.5 y adolescentes y adultos de 2.7 a 4.5 miligramos sobre decilitros. Es importante que sepamos los valores adecuados de acuerdo al grupo etario para que en caso de que no estemos en estos objetivos, consideremos el aporte enteral u oral de las distintas presentaciones de fosfatos. Bueno, y finalmente vamos a comentar la manera adecuada de corregir los niveles de fósforo. En agudo esto se va a llevar a cabo cuando los niveles sean menor a 2 miligramos sobre decilitro. Se va a administrar una dosis de 0.1 a 0.25 milimoles por kilo de peso para pasar en 4 a 6 horas. Y la concentración máxima por vía periférica va a ser de 0.05 milimoles por mililitro de fósforo. Y la concentración máxima para vía central, 0.12 milimoles por mililitro. Este se puede diluir ya sea en glucosada del 5% o incluso en Hartmann. Esto es cuando vamos a hacer una corrección en agudo. Si se debe de administrar en 4 a 6 horas. Y bueno, si nosotros llegamos a obtener un valor mayor de 2 miligramos sobre decilitro, ya podemos pensar en dejar una dosis de mantenimiento con las que señalamos aquí para 24 horas. Incluso no es estrictamente necesario que el mantenimiento esté IV. Si el paciente tiene condiciones, se le puede dejar esta dosis de mantenimiento por vía oral o por vía enteral a través de sonda de cualquier tipo a las dosis de fósforo elemental adecuadas. Pero lo que sí es importante es que saquemos al paciente de esta zona de riesgo cuando los niveles sean debajo de 2 miligramos sobre decilitro o cuando tengamos sintomatología grave con niveles más bajos de los que tiene que tener. Y bueno, aquí en la parte de abajo dejamos el valor de cada mililitro de KPO4, que son 93 miligramos de fósforo, que equivalen a 3 milimoles. Y recordar que tiene también potasio, que nos va a aportar potasio, aproximadamente 4.3 miliequivalentes por mililitro. Entonces es importante que una vez que nosotros calculamos la dosis de fósforo de KPO4 que vamos a administrar, saquemos también la cantidad de potasio por kilo que nos va a dar a ese paciente. Recordemos que es un paciente crítico y tenemos que tener estrechamente controlado los electrolitos por kilo de peso que estamos administrando, y en especial de los valores de potasio. Espero que les sea de utilidad y los saludo pronto.